La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nadie puede negociar con un puñal en el pecho. Si el comercio con Estados Unidos pudiera significar, tal vez, algunas ventajas y un ritmo algo más rápido de desarrollo, preferimos marchar más despacio, pero con la frente en alto y las banderas de la dignidad absolutamente desplegadas. No cambiaremos la primogenitura revolucionaria que nos da el hecho de ser la primera revolución socialista en el hemisferio occidental por un plato de lentejas. También como los cristianos podemos decir que no solo de pan vive el hombre. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com, más que una página, una escuela política con su hermana siamesa trinchera de rosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está ahí. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas. Necesitamos un mensajito, por cierto, de Voces Libertarias porque no oí el programa esta mañana. O sea, oíste la radio y no estaba al aire. Ajá. Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, emisora cultural de San Antonio de Miranda, en Lara, Radio Venceremos y Ondas del Cercado, en Barinas, Radio Unión, Radio Libertad y Radio Catabre. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. Mensajes, pero llamando nazifascistas, masacradores, asesinos, traidores, no, por ese tono no podemos leer los mensajes. Listo, ¿esos eran todos los mensajes? Estamos en Twitter, en @ungrano-de-maíz y en @el-arado-y-el-mar. Bueno, mira, en Twitter hay hay bastantes recomendaciones. Los últimos textos tuvieron muchas recomendaciones, entre ellos Malagil, que voy a leer los que tienen algún comentario, algún agregado. Dice: interesante lectura del fenómeno del bachaqueo y la socialdemocracia, refiriéndose al texto que publicamos ayer. El bachaquerismo es inocente. El comando de campaña del MEP también dice respecto de este texto, lo recomienda con el título Para la discusión de la realidad económica y social. También Carlos Level, en el @CarlosLevelgar, dice: no olvides, Toby, el capitalismo se derrumbó en 2008. Lloraron para reconstruirlo, sigue en el suelo. Acá se está refiriendo a un texto un poquito más viejo, y lo publica, el texto en el que dijimos que los traidores habían hecho fiesta en Moscú. Varios, ¿no? No vamos a responder los que tienen ataque personal, porque nos discutimos ideas, no discutimos chisme ni tonterías. Chismenes. Bueno, gracias a Elsie Aurora también por sus Twitter. Y Eligio Damas, este sí lo vamos a leer porque dice lo siguiente, dice: por este texto, el texto, recordamos aquel que dijimos, los traidores hicieron fiesta en Moscú, a propósito del 70 aniversario del triunfo soviético sobre el nazismo. Y entonces dice Eligio Damas: por este texto deduzco que si es coherente,
Toby Valderrama está por romper con los revolucionarios cubanos. ¿Lo será? Es decir, ¿será coherente? Sí. Pero fíjate tú, un texto denso, sí, que habla de la situación actual sin socialismo. No, y habla además del río histórico, desde el cristianismo para acá. Entonces lo que se le ocurre a Damas es la intriga. ¿Será que este va a romper con los cubanos? No vamos a romper con los cubanos. Quizá él está esperando eso, sí, porque hay muchos que están planteando para eso. La intriga sí. Mire, total respaldo a la revolución cubana, total, aún con sus errores. Sin fisuras. Sin fisuras. Y oye bien, Damas, aún con sus errores, no nos creemos autorizados, sí, por la historia para atacar ni con el pétalo de una rosa de la Revolución Cubana. Tuvieron 50 años y la América le dio la espalda. Los movimientos revolucionarios nuestros le dieron la espalda. El MIR, donde estaba ese Dama, le dio la espalda. Ahí está Pérez Marcano entregado en Machurucuto, sí, haciendo un acto con los militares. Con los verdugos. Entonces, ¿con qué autoridad nosotros vamos a hablar de aquel pueblo heroico, o a romper o a no romper? Nada. Sería con Cuba todo. Con Cuba todo. ¿Eso no es, Saturno? Así es, camarada. Nosotros siempre nos hemos mantenido leales a la revolución cubana, aún con las diferencias que puedan haber. Diferencias entre los revolucionarios siempre va a haber, y se solucionan a través de la discusión política e ideológica. Bueno, dicho esto entonces, leyendo estos mensajes que llegaron al Twitter, vamos con el texto de hoy. El texto de hoy también es denso. A ver, vamos a meterle diente al texto rojo, texto subversivo que hemos intitulado "Nos despojaron de lo que Chávez nos dejó. Las consecuencias serán terribles". El núcleo del legado de Chávez no es lo material, es la hermosa carga espiritual que rescató el humanismo, la fraternidad, la autoestima del pueblo venezolano. Es ese núcleo espiritual dotado de su base material, la propiedad social. Es, en definitiva, devolvernos la conciencia del deber social, de pertenencia a la sociedad, de integrarnos como un pueblo capaz de grandes hazañas, como en abril, como en diciembre. Mira, ahí voy a comentar algo. Me envía un mensaje Eduardo el Pariente. Tiene que ver con esto, o sea, va a atravesar todo el texto, esto que él nos envía. Estaba editando unos materiales y encuentra en el periódico Últimas Noticias un aviso que dice lo siguiente: hago las colas donde necesite, trasnochamos por usted, personal honesto, seriedad, pago adelantado, baterías, salud, banco y 2 teléfonos. Un aviso pagado, ¿no?, en el diario, de gente que está haciendo la cola por usted. Es una nueva economía que está surgiendo, la rentista. ¿Qué les parece? Dale, o sea, se popularizó el rentismo. No, y hay situaciones donde te prestan a la pareja de la otra persona, o sea, la mujer, mira, yo te la alquilo para que ella te haga la cola también, pero eso no había salido hasta ahora en aviso. Como un salario, digamos. Sí, como un salario. Ella te hace la cola y te hace el mercado y otra economía. Otra economía que está surgiendo. Pero fíjate, lo que dice la columna es el centro, el núcleo de lo que nos dejó Chávez. Fue la espiritualidad. Y entonces podríamos darle vuelta a ese párrafo y decir, de eso fue que nos despojó la socialdemocracia. Sí. Cuando llegan estos pendejos al gobierno, ¿verdad?, se vuelcan al pragmatismo. Entonces dice, si damos, conseguimos apoyo. Porque se aferran a la democracia burguesa, porque el apoyo es electoral, la cosa electorera. Y a la democracia burguesa rentista. Entonces llegan y sacrifican, ya se había sacrificado la figura del líder, entonces ellos sacrifican la espiritualidad y dejan al pueblo huérfano. Entonces ahí pasa cualquier cosa. Cometieron un crimen, doble crimen, ¿verdad? Asesinaron la idea. Eso es muy grave para un pueblo. Despertaron un gigante. Chávez despertó un gigante y esto lo dejaron sin rumbo. Sí. Está suelto por ahí ese hall. Ahí el texto avanza hasta llegar a esto que está planteando Toby. Vamos a seguir ubicando todo ese legado
A algunos no les gusta hablar de legado, pero y hablan de los demás como legadólogos, una cosa así. Pero miren, todo esto nos dejó Chávez, siga. Chávez supo ubicar las luchas emancipadoras de hoy en el río histórico que viene desde la independencia. Las relacionó con las batallas contra los colonizadores, con la prédica de Cristo. Entendió que el momento histórico reclama la lucha antiimperialista y que tiene que ser anticapitalista y por el socialismo. Nos hizo sentir herederos de Guaycaipuro, de José Leonardo, de Bolívar, Zamora y también de Argimiro, de Fabricio, Américo, Briones Montoto. Fue hacernos sentir grandes porque de grandes venimos. Y que el comandante Chávez, desde el 4 de febrero hasta que muere, pues, ¿no?, tendió siempre un manto de espiritualidad en la masa, un manto basado en el amor, en la solidaridad, en el espíritu del sacrificio. Y desde que tuvo que venir de Cuba, de tratamiento al que estaba siendo sometido, Sí. a enfrentar al enemigo, el enemigo histórico, Sí. en un acto con pleno palo de agua y en plena situación. Es un estímulo moral, y ese es el gran Chávez que tenemos que rescatar. Vamos a aprovechar para poner un audio de Chávez donde habla, donde sintetiza cuál es la tarea de hoy, la tarea revolucionaria. Escuchen. Ahora, yo venía hablando de la transición y de estas dinámicas de la revolución política y la revolución económica. Y ambas llevan implícita una revolución cultural, la revolución de los valores. Una revolución tiene dentro de sí varias revoluciones. Ya se ha dicho 1.000.000 de veces, pero ahora es que creo que tenemos el escenario dado para acelerarlo y demostrarlo, tanto en la revolución de los valores, la revolución cultural, como en la revolución política y en la revolución económica. Tienen ustedes como clase obrera un papel vital que jugar. Juéguenlo. Yo me la juego con los trabajadores y con las trabajadoras de la patria. Me juego la vida con ustedes. Nos jugamos con ustedes el futuro del pueblo, el futuro de la patria, el futuro del socialismo. Fíjate, ahí está lo que nos ha pasado. Nos quitaron lo espiritual, ¿verdad? El altruismo, el pensar en grande, y ahora la masa se regresó a lo mercenario, a cuanto hay para eso, al egoísmo, al pragmatismo. Sálvese quien pueda. Al sálvese que pueda. Eso lo resume muy bien todo. Fíjate que Chávez hace un llamado a la clase obrera, y la clase obrera ahorita está pidiendo $8 que le paguen, en dólares, o queriendo la dirigencia ponerle la mano a una fábrica por ahí. O peleando todo el tiempo por el contrato. Por el contrato, o la gente de allá de Guayana. Y Chávez le está diciendo, hagan la revolución cultural, les dice ahí. Porque la revolución económica y la revolución política no avanzan si no hay una revolución cultural. Pero fíjate, lo convocan para lo grande. Chávez lo convoca para lo grande. Para cambiar los valores. Y este gobierno los convoca es para lo material, para la locha, para el dólar, para la tontería. Sí. Ajá. Pero fíjate, qué interesante, eso es obra de otra discusión. Lo rápido que se deteriora, chicos, lo alcanzado. En 2 años, lo que en 15 años se consiguió en ánimo, ¿verdad? Aquella señora que decía aquella consigna, con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Ahora dicen, no, si no me das no hago nada. ¿Entiendes cómo es? Y hablando de votocastigo y aquello. Bueno, mira, yo eso me acuerdo, es bueno eso que comentás, Toby, porque cuando uno marca firmeza para que la ideología no sea derrotada, es dogmático, cuando uno dice no hay que hacerle concesiones al capitalismo. Fíjate, un poquito de concesiones al capitalismo y el capitalismo te arropa. Pero si además de un poquito de concesiones, que pueden ser concesiones un día, después le das duro, si vos te entregás en manos del capitalismo, pasa lo que pasó. En 2 años cambió totalmente todo. O sea, esta columna se podría llamar El Despojo. Dice todo ahí. Sí. Ahora fíjate, cuando agarraron el gobierno empezaron a rebatir el dólar, decían. Sí. ¿Verdad? Agarraron el camino del pragmatismo, ya en papeles, documentos, y el camino de la prebenda material. Sí.
Al final el dólar ahorita está. Perdieron la conciencia. Perdieron y perdieron la batalla, esa batalla. Y perdieron la batalla económica. El dólar subió de ayer para hoy 13 bolívares. O sea, una tasa. Sí, en 2 días pasó de 2.90 a 3.13. Cicadi. Un cicadi en un día. Y una cosa que no entienden o sí le entienden bien la socialdemocracia y estos dirigentes nuestros, es que las grandes batallas que se ha dado en el país, se ha dado es con el espíritu y la moral bien en alto, no se ha dado por cosas materiales, incluyendo el paso de los Andes y aquellas batallas heroicas de nuestros antepasados. El sabotaje petrolero, el golpe de abril, cómo se recuperó Chávez, eso fue por pura cosa espiritual, por puro amor. No había nada de material en el medio allí. Avance, Humberto. Chávez hizo oír de nuevo el clarín llamando a ofensiva en Carabobo, en Santa Inés. Hizo que Iracara y Guaramacal volvieran a brillar en la historia como páginas heroicas rescatadas del olvido. En resumen, el comandante nos dirigía en la batalla contra la fragmentación, nos dio la meta para reconocernos un cuerpo social, para insertar al individuo en la gran familia que debe ser la patria. Nos indicó el camino al socialismo. Con el arribo al gobierno de la socialdemocracia, no podía ser de otra manera, esa es su naturaleza, se colocó lo material como el motor de la sociedad. Se quiso cambiar lealtad popular por dádivas materiales. Esa política nos despojó de lo espiritual, nos sumergió en el precipicio del pragmatismo. Así entramos en las heladas aguas del cálculo egoísta. La contabilidad sustituyó al bien común. Lo individual se intentó satisfacer en contra de lo social. El cálculo, las heladas aguas del cálculo egoísta, eso es el Capital. El manifiesto. Ah, ese es el manifiesto. El manifiesto. No, las heladas aguas del cálculo egoísta. Qué frase, ¿verdad? Sí, impresionante. No ha podido decir las aguas heladas. Sí, pero no, las heladas aguas quedan mucho mejor. O el egoísmo de las aguas heladas. Pero fíjate, las contradicciones que hay. Por un lado, se habla del problema climático, de cómo el capitalismo ha impactado a la naturaleza, y por otro lado seguimos estimulando el consumismo. La ansiedad de consumo se desboca cada día más y hace del hombre un ser irracional que cava su propia sepultura. Solamente el socialismo es capaz de salvar a esta especie, de lo contrario estamos fritos. La figura de Chávez se lavó de contenido ideológico. Se usa a veces como un requisito o un protocolo obligado, nunca como una guía para la acción contra el capitalismo y por la construcción del socialismo. El gobierno carece de alma porque se la vendió al diablo capitalista, que esta vez llegó disfrazado de productividad, de paz, y así justificó el deslizamiento hacia épocas anteriores al 4 de febrero. O sea, el regreso de la cuarta, digamos. Sí, el regreso de la cuarta, pero fíjate que la visita aquella de Cisneros Cisneros no vino más, puso la cagada en medio de Miraflores y se fue. Y se fue. Cisneros y Mendoza. Y Mendoza. Fíjate, tiene consecuencias con esto. Lo que está pasando en Maracay tiene que ver con aquella visita. Sí. Eso no es en balde, le dimos, no vale, eso no es así. Entregar la moral, la espiritualidad que nos dejó Chávez, tiene estas consecuencias. Hay un vacío ahorita grave y dice ahí, vienen consecuencias terribles, y eso es verdad. Hay que corregir, pero esto como que no tienen ganas de corregir, y ahora menos que nos llega el clima electoral. No, es que después de ello, hubo iniciativa política por parte del gobierno para despojarnos de lo espiritual. El problema es que ahora no tiene iniciativa política y dejó el vacío, o sea, se retiró de la lucha política. Por cambiar o por profundizar, como quieras, pero se retiró. Y ese vacío, más temprano que tarde, algo lo va a llenar. Y no, pero es que el vacío lo va a llenar el capitalismo, las conductas del capitalismo. Pero ven acá, lo que dice lo dice rápido, ¿verdad? El gobierno está paralizado, pero muy grave. Mira, se dice que van a vender carros en dólares, ¿verdad? Y que van a dolarizar la economía
y ese es el inicio. Sí. Y que la Ford vendió 1,000 y pico y los obreros piden $8 diarios. El gobierno no dice nada. Entonces está un terror monetario ahorita en este momento en el país y el gobierno no dice nada. Ese vacío hace que el dólar suba 13 o 14 en un día. Pues la gente está desesperada. El Bolívar, eso es un golpe noble al Bolívar. Y el gobierno eso no dice, nadie sale a declarar quién es el ministro de Economía, no se sabe ya qué es lo que pasa. Tiene muchísimo tiempo sin salir. Sin salir y explicar. Entonces nosotros estamos persiguiendo a 1 o 2 robagallinas por ahí y se nos está cayendo el gobierno en las narices. Sí. Y todos declaran de economía. Eso es correcto. Hace falta Izarra, chico, que era ministro de turismo, y hablaba de todo. Zumbaba con todo. Mira, llegó un mensaje en este momento. Bueno, hace unas críticas a UNASUR, que anda promoviendo un nuevo orden y diálogo, pero dice, ¿por qué esta socialdemocracia insiste en decirle al pueblo que lo que está pasando es una guerra económica? Desde mi punto de vista es una guerra psicológica que lleva a cabo la élite mundial para terminar de matar a Chávez ideológicamente, para terminar de establecerse sin muchos problemas. Sí, hay una guerra ideológica del imperialismo, de los medios conspirativos mundiales, pero también una guerra ideológica de la socialdemocracia contra Chávez. Las dos cosas son ciertas. Dale, siga. ¿Tienen que borrarlo o absorberlo? O asimilarlo, pero asimilarlo a un Chávez mansito, al Chávez que luchaba contra la corrupción. Al asimilarlo, listo. Ahora nos encontramos con un pueblo sin guía, un gigante que despertó Chávez, pero que quedó sin cabeza, sin dirección, sin razones sagradas por las cuales luchar, sin enemigo. Ahora él es su propio enemigo. Vivimos un vacío terrible donde aparecen las consecuencias de despojar a un pueblo de sus valores, de sus soportes espirituales fundamentales. Vamos a escuchar este audio de Chávez y vamos a cerrar este texto rojo, texto subversivo de hoy. Contra el capitalismo destructivo, el socialismo salvará al mundo. Solo el socialismo salvará este planeta. Solo el socialismo salvará a la especie humana. Cada uno de nosotros, en lo individual, en lo colectivo, debe hacer todos los días esfuerzos mayores para que su propia conciencia, la conciencia de quienes le rodean, de quienes le acompañan más bien, allá en el hogar, allá en el vecindario, allá en el barrio, allá en la universidad, allá en el liceo, allá en la oficina, allá en el campo, allá en la fábrica, allá en la calle, donde sea, allá en el campo deportivo, para que esa conciencia colectiva siga creciendo. Bueno, ahí estaba el comandante. Conciencia, conciencia y más conciencia. Invitamos a terminar de leer el texto. Sí, el texto le van a quedar algunos párrafos colgados, lo pueden leer en elaradoyelmar.blogspot.com, pero vamos a leer el remate. Mientras el fascismo acecha en las grietas de la inoperancia, de la incapacidad, ya se muestra. Ahí están los sucesos de Maracay. ¿Quién da cuenta de esos muertos? ¿Quién explica por qué se llegó a eso? Pero lo que es peor, cada día son más los que apoyarían medidas fascistas. Mano dura, muerte a lampa, dicen. ¿Para qué los derechos humanos decretan? Esto no lo podrán arreglar hasta que nos devuelvan lo que Chávez nos dejó, que es la misma herencia de Bolívar, de Zamora, y es el mismo escamoteo histórico. Muy bien, sí, mira, a propósito de ese anteúltimo párrafo, basta con leer algunos Twitter de chavistas, hacer un barrido Saturno, que usted lo hace habitualmente. Tropiezo. Y ver, por ejemplo, algunos Twitter de chavistas diciendo que no venga el domingo José Vicente a decir que hay que defender los derechos humanos. Se está encontrando mucho de esos comentarios de ese tipo en las redes sociales, donde bueno, uno pone ahí lo que quiere, sin desembosadamente, ¿no? Fascismo desatado. Sí. A esos chavistas yo les digo que lean el libro 100 horas con Fidel Castro, en el párrafo que él habla de delincuencia. Fidel dice algo así, que
el crimen común, individual, en lo personal, pega más en la opinión pública que el gran crimen que es el capitalismo, que es el que origina esa violencia. Exactamente. Listo, Zancudo, Humberto, no sé, hablen, griten. El Isaura, que le encanta que yo le diga a la oligarquía, la concha de tu madre. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas temblar, viva la libertad.